La verdad que no sé qué está pasando con los venezolanos que emigraron del país. No termino de entender. Según, según dicen, no puedo fiarme en estadística porque en Venezuela no existen estadísticas de nada. Aquí todo es oculto, aquí todo es arcano, aquí todo es escondido, todo es eh, que nunca se sabe nada, absolutamente de nada. No hay estadística. Pero se calcula que son cerca de 7 millones de venezolanos que están regados en todas partes del mundo. Y no termino de entender es el hecho del venezolano que llega a un país de Europa o de América o de Asia, en fin, en todas partes del mundo que están regados los venezolanos, e inmediatamente se sienten como si fuesen ciudadanos de ese país. Tratan de imitar el acento, tratan de despegarse completamente de sus orígenes, de sus raíces. Eso no lo termino de entender. Venezuela, que siempre fue un país que acogió a tanto inmigrante, y yo recuerdo, porque yo tuve tantas amistades italianos, por ejemplo, o portugueses aquí en Venezuela, que hubo tanto italiano y portugués y español. Y esa gente nunca perdía su esencia de su país, su recuerdo, su acento, su forma de hablar. Es más, yo conozco italianos que continúan viviendo en Venezuela y tienen 60 años y vinieron aquí a Venezuela teniendo escasamente 10 años, y ellos no pierden su acento. Siguen hablando italiano y siguen exaltando sus orígenes, como la comida y todo eso. Continúan viviendo su vida como si viviesen en Italia. No pierden su esencia. En cambio, el venezolano es diferente. Llega a cualquier país y trata de adaptarse. Eso está bien, que se adapte. Pero una cosa es que se adapte y otra cosa que llega a los Estados Unidos y ya a los 6 meses se les olvida el español. Son cosas inexplicables, que tú dices, bueno, ¿y cómo es esto? Por eso es que dicen que cada país necesita una guerra. Necesita una guerra simplemente para poder entender lo que significa el patriotismo, el verdadero patriotismo. Y necesita una guerra para saber apreciar el valor de las cosas. Entonces, lo que quiero decir con esto es cómo es posible que, teniendo Venezuela 7 millones de sus habitantes fuera del país, en otros países regados en toda la diáspora que tenemos en el mundo, cómo es posible que tenemos una situación tan difícil, que estamos pasando tanto trabajo aquí en el país, y mucha gente está pasando situaciones muy difíciles, que hasta se le dificulta alimentarse. Mucho menos si hablamos de problemas médicos y cosas de esas. Aquí es prácticamente imposible eso. No existe eso. Y aquí la persona en Venezuela que no genera divisas con su trabajo, con su esfuerzo, prácticamente se muere de hambre. No puede, porque los empleados públicos, ¿qué es lo que ganan? $10, $5, qué sé yo, cuánto ganan mensualmente. Una cosa que no les alcanza absolutamente para nada. Todo el tiempo esperando que si un bono que le van a dar de $20 o de $40. Todo es así. Difícil conseguir gas, difícil agua, difícil los servicios básicos de electricidad. No hay gasolina. En un país completamente petrolero no existe la gasolina. O sea, son cosas ridículas que la gente no termina de entender. Entonces, ¿cómo es posible que, si tenemos 7 millones de personas y estamos en una situación tan desesperante y queremos la ayuda de todos los venezolanos que se encuentran fuera de nuestro país, cómo es posible, teniendo nosotros cercana una votación,
una votación para ver si podemos en algún momento poder despertar de esta pesadilla terrible en la que estamos viviendo. En lugar de unirse los venezolanos en el exterior, inscribirse para poder ejercer su derecho al voto, de los 7 millones y pico de personas que hay, por lo menos vamos a suponer que 2 millones o 3 millones sean niños que no pueden votar, pero de esos 4 millones apenas se han recogido 40.000 firmas para personas que se han inscrito para ejercer su derecho al voto. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y escasamente faltan, creo que 8 días para que se venza el plazo de que ya no se pueden inscribir. O sea, ni siquiera un 0,10%, una cosa que eso no tiene sentido. Yo no termino de explicarme qué es lo que está pasando con los venezolanos en el exterior. No se recuerdan de que tienen todavía familiares acá, sus abuelos, sus padres, quizás tienen algunos hasta hijos acá. No se recuerdan de que esa gente está pasando trabajo. No se recuerdan de eso. No saben la situación tan difícil que estamos viviendo acá los que nos quedamos en Venezuela. ¿Por qué no colaboran? Por favor, colaboren. Inscríbanse para ejercer su derecho al voto. No importa por quién quieran votar, por quien sea. Pero inscríbanse por favor, para poder nosotros sentir que estamos respaldados por nuestra misma gente. Les suplicamos que hagan esa. Son 5 minutos de su tiempo que van a invertir. 5 minutos de su tiempo apenas para hacer el proceso de inscripción. Por favor, háganlo. Los esperamos.